Bueno, el tema que vamos a tocar, perfecto. O sea, el tema que vamos a tocar el día de hoy, o el artículo que vamos a tocar el día de hoy, es sobre la gerontocracia masculina de Nigeria, no desaparecerá. Es un artículo que fue publicado el 22 de junio de este año y fue publicado por Foreign Policy, ¿sí? Y me llamó la atención este artículo. Igual, no sé si ustedes pudieron revisarlo. Igual se pasó por el grupo y está en el Media Broadcast y también en el grupo del librito también está. Y parece que hay unas hojas como que se traspapeló información porque eh, va hablando del tema y luego salta como a otros temas y luego conecta nuevamente. Pero bueno, vamos a tocar eh, lo que nos atañe, ¿no? O lo que nos corresponde. De igual manera, me gustaría preguntarles si estaban familiarizados con el término gerontocracia, si lo conocían o si pudieron buscarlo. ¿Alguien? No, la verdad que no conocía el término. A ver, Bueno, Heron me hace recordar a antiguo, o sea, es como alguien anciano, Heron, creo que eso es lo que hacia donde apunta. Y Cracia tiene que ver como con un, este, a ver, no sé, un grupo gobernante, o sea, es como una especie de élite de ancianos, algo así. sí, correcto. Por ahí va, sí. Es la forma de gobierno la cual está encabezada por ancianos. Eso es lo que es gerontocracia. Entonces, me llamó la atención porque estaba buscando sobre información sobre la gerontocracia para poder comprenderlo un poco más. Y aunque no es el modelo de gobierno per se de estos países, eh, vemos que sus cabecillas son personas de la tercera edad. Entonces, me llamó la atención que podemos encontrar allí Estados Unidos, este, donde estaba el predecesor Donald Trump con 74 años y ahorita está Biden con 78. En la carrera presidencial también estaba Hillary Clinton y Hillary Clinton tiene 73 años. Putin tiene 67 años. Xi Jinping tiene 67. Entonces vemos que nos encontramos en un mundo donde la mayoría de los países élite están siendo gobernados por personas eh, ancianas, por así decirlo, ¿no? Entonces me llamó la atención en un reportaje que leí que efectivamente, aunque no es el modelo de gobierno, este, eh, igual esta de gerontocracia, no, también estaba leyendo que no solamente se aplica a gobiernos, ¿no? O a estados. También lo vemos puede ser trasladado a empresas o grandes organizaciones donde también nosotros encontramos que está siendo dirigida, por así decirlo, por personas de avanzada edad. Entonces eso era como un pequeño paréntesis allí sobre este término, sobre este concepto. Entonces, el tema va dirigido o enfocado en cómo esta gerontocracia masculina en Nigeria ha cerrado los avances de los derechos femeninos en Nigeria, ¿no? Dice allí la mayor democracia de África, porque es otro punto interesante. Y es que Nigeria está denominada, por así decirlo, que dentro de África, que es la mayor democracia. Pero en esta mayor democracia se excluye sistemáticamente a las mujeres y a los jóvenes de la política en un país donde la edad media es de 18 años. Ese es un punto también resaltante. Que a pesar de que
¿Cómo? Ah, no, se disparó yo un micrófono. Es un punto bastante interesante que vemos que a pesar de que la edad media del país es el 18 años, son excluidos. De igual forma, demográficamente, en Nigeria, las mujeres representan el 50% de la población. O sea, tampoco es un número menor. Y aún así, no son tomados a nivel político. Y vamos a ver un poco sobre cómo se lleva la política en Nigeria, ¿no? Y todo este sistema gerontocrático. Parece que Libardo tiene el micrófono abierto. ¿Va a decir algo? Dame el comando. Ya, entonces el primer párrafo. Voy a aumentarlo aquí un poquito porque parece que no se ve mucho. Nos va indicando que Nigeria, la mayor democracia de África, celebra elecciones el próximo año, sí, en febrero, con un plazo de junio. Los principales partidos del país han designado a sus candidatos para suceder al presidente nigeriano saliente, Muhammadu Buhari, que ha cumplido el límite de su mandato. La elección que se presenta a los nigerianos será, como siempre, entre entre hombres viejos y ricos. Un punto aquí para resaltar sobre este presidente Muhammadu Buhari es que este presidente él había tenido un periodo anterior de gobierno. Él tiene experiencia militar. Es un presidente de religión musulmán suní. Y en uno de los puntos que me llamó bastante la atención, que aparece en su biografía, es que él implementó leyes de moralidad y encarceló a un artista africano de nombre Fela Kuti, que este artista estaba en pro de los derechos de las mujeres, ¿no? Todo lo que es el feminismo y esta corriente en lo que puede avanzar en lo que es en África. Entonces encontramos acá que este presidente... ¿Cómo? Él es un músico, ¿no? Él es un músico, correcto. Sí, Es súper famoso ese tipo. Es como, bueno, realmente muy famoso. Yo el sí, nombre ahora reconozco. sí. De hecho, leyendo un poco sobre Fela Kuti, él falleció, según las noticias indican que él murió de SIDA, pero están como esas ideas que también murió por torturas del gobierno. Están como esas dos, dos versiones. Entonces acá nos encontramos con este presidente, Muhammadu Buhari, que vemos que también es bien conservador. En Nigeria está un poco polarizado también lo que es la religión. El 50% de la población es musulmán, un 48% es cristiano y el otro 2% está dividido en las tribus nativas, por así decirlo. Ajá, continuemos. Bola Ahmed Tinubu, el gobernador del estado de Lagos de 70 años, representará al gobernante Congreso de los Progresistas. Aquí encontramos el primer candidato, y vemos que es una persona también de avanzada edad, de 70 años. Se enfrentará al ex vicepresidente Atiku Abubakar, de 75 años, del opositor Partido Democrático Popular.
y a Peter Obi, de 60 años, es gobernante del estado de Anambra, que se presenta como el Partido Laborista. Entonces, esas elecciones vemos que van a haber 3 candidatos que son como los más fuertes, y vemos que son 3 personas de peso a nivel político, y a su vez vemos que también son personas de la tercera edad, cumpliendo con esta tendencia política de gerontocracia, ¿sí? Los analistas han criticado la falta de representación de jóvenes en la política nigeriana, y en un país donde la edad media es de 18 años, pero aún no son más raros los nombres de candidatos en las urnas, a pesar de constituir el 47% de los votantes registrados en las últimas elecciones del país. Aquí está otro punto que también es resaltante, ¿no? Que este tipo de votantes, que es de la media de 18 años, representan a un 47% de los votantes registrados. Y aún así no tienen un, un candidato. Pero ya vamos a ver por qué. Porque una de las cosas que mueve la política, y se ve también grandes desniveles más en Nigeria, porque a pesar de ser una democracia, este es un país que también tiene carencias económicas, y en cada partido, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo manifiesta, que para hacer inscripciones para candidaturas hay un cierto monto de dinero que hay que colocar. Aparte de eso, se encuentran, habíamos visto que estos 3 candidatos tenían, o en las elecciones de Nigeria, son personas ancianas o de tercera edad y muy ricos. Entonces también se ve acá, o se ha visto en campañas anteriores, porque esta elección todavía no llega, donde se paga por voto a los votantes. Entonces vemos también que un joven no tendría cómo poder primeramente financiarse la campaña, y poder llegar a eso de pelear votos cuando los votos o parte de los votos pueden ser comprados. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que pudieron revisar cuando leyeron el artículo? ¿O hasta acá? No, que lo único que sí quería decir, no, yo no leí el artículo ya, entonces, pero sí me recuerda al caso, por ejemplo, que el anciano Parmindri y la anciana Tess hablan de varias cosas que pasan allá en África, y escuché en varios videos que ellos decían, por ejemplo, cuando estaban en la escuela de Sudán, sí, en la de Sudán, decían que allá la gente tiene como que este título de anciano, pero no es como un título de alguien ordenado por una institución religiosa ni nada, sino que es algo de una tradición que ellos tienen, una especie de mentalidad, ya una cultura ya. Y, y digamos, ellos respetan mucho la figura del anciano, pero sobre todo es la figura del anciano hombre, ya. Y la respetan tanto que ellos son los que reciben cierto tipo de... Esto no lo hablaron ellos ya, pero esto sí lo he escuchado en otros videos en YouTube. Y digamos, ellos tienen acceso a ciertos favores financieros, tipo, sí, tienen ciertos accesos a servicios financieros, y con eso es que ellos se sostienen, pero en el caso de las mujeres no. Entonces, digamos, ese es un título honorable, el anciano, ¿no? Un título honorable para el hombre, pero no para la mujer allá. Claro. Sí, Am, sí. ¿Sí, Solange? em, sí, justamente estaba pensando en lo que César acaba de mencionar. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Uganda, algo que me chocó, me impactó mucho es que, como dicen, ¿no? Hay una reverencia que se les guarda a los ancianos por la edad, a los hombres por la edad. Y esta reverencia llegaba al punto de que, por ejemplo, si yo como una jovencita me encontrase con un hombre,
en la calle, es anciano, puede ser el amigo, vecino, pero es un señor mayor que yo conozco, yo me tenía que postrar delante de él de rodillas y hacerle la venia como una señal de respeto. Obviamente, yo no lo hice, pero las chicas que estaban conmigo sí lo hicieron y yo me quedé como que impactada, porque eso podías hacerlo en medio de la calle, tenías que hacerlo rápido, tu ropa no importaba si se ensuciaba o no se ensuciaba, si estaba mojado o no estaba mojado, si estabas en plena carretera o no, tenías que arrodillarte y levantarte rápido. Y yo, ¿qué es eso? Yo quedé como realmente demasiado inhumano. Independiente que el hombre no lo pida, había que hacerlo y también había que, ellas tenían que inclinar la cabeza hasta que él pase, agachar la cabeza. No sé, solo Claro, mencionar esa anécdota. claro, ¿no? Y ahí podemos ver que es una reacción, ¿no? O un acto meramente cultural, ¿no? Que está de manera intrínseca en cada uno de ellos y como tú mencionabas, que no importa la ropa, no importa el sitio, es cuestión de hacerlo, ¿no? Exacto. Kelvin, Sí, este, bueno, también investigué un poquito. Bueno, el Partido Progresista y el otro, que es el Democrático, es ujú, paradójico, ¿no? Los dos son, aparentemente, querían, bueno, digamos, buscarían en parte, por el nombre, por el título, la equiparación, ¿no? Pero en este caso, uno pertenece a centro izquierda, que es el progresista, y el otro centro derecha, que es el democrático, que son los dos grandes partidos de Nigeria y que entre ellos más se reparten, digamos, los asientos, ¿no? sí, correcto. De los curules y todo eso, ¿no? Y de hecho es algo que, como tú estabas diciendo, esto de que gobiernan, bueno, casi todo el mundo, la mayoría pues, de presidentes son, digamos, pasando a los 50, 60, ¿no? Pero en el caso de Nigeria, casi todos los líderes parlamentarios o políticos son ancianos, ¿no? Son ancianos. Eso es lo que causa sorpresa, pues. Sí, sí, correcto. Bueno, aquí también en el artículo dice, ¿no? Vamos a continuar con el párrafo y dice, los números de mujeres legisladoras en el país han disminuido. Nigeria ocupa el puesto 84 de los más de 190 países del mundo en cuanto a representación política de mujer, según datos de la Unión Interparlamentaria. Entonces, de los 190 países del mundo, Nigeria ocupa el 184 de participación política de las mujeres. Entonces, vemos que es algo minúsculo, ¿no? La participación de las mujeres en este país. Dice, las mujeres ocupan el 3,6% de los escaños parlamentarios en Nigeria, una de las cifras más bajas del continente. La constitución nigeriana se redactó en octubre de 1975 mediante el nombramiento de un comité de 50 miembros compuestos exclusivamente por hombres. Ese año también representó la primera vez que se permitió a la mujer del norte de Nigeria presentarse y votar en las elecciones de 1979 bajo el gobierno de Olusegun Obasanjo. Las mujeres del sur habían podido votar desde la década de los 50. Entonces aquí empieza la discusión sobre si las mujeres en cierta forma están permitidas que se postulen o si una mujer puede ganar, ¿no? Estas elecciones. Entonces aquí te amplío un poco más cómo son las condiciones eh, en Nigeria, ¿no? Dice, los hombres siguen dominando la política nigeriana a todos los niveles. Es lo que podemos ver, ¿no? Y dice, durante las primarias del partido, solo una mujer se presentó como candidata a gobernadora de All Progressive Congress en el estado de Amanagua. No es por falta de interés. En el periodo previo a las primarias, 7 mujeres manifestaron su interés por presentarse a las elecciones presidenciales.
Desde 2007 hasta la última elección de 2019, ha habido un aumento constante de mujeres que se presentan a las elecciones, pero todas con resultados mediocres. Nigeria nunca eligió una mujer como presidenta o gobernadora estatal. O sea, en ningún, como gobernadora o como presidenta, nunca han tenido representación las mujeres. Han tenido poca representación, pero es en la cámara baja eh, o en el Senado, pero con muy pocos escaños. Entonces, esta otra cifra bastante interesante. Dice, en la elección de 2019, de 1.872 candidatos, o sea, hubieron bastantes candidatas. Fueron 1.872 candidatas que se presentaron a la Cámara del Estado. Solo salieron elegidas 44. Hay incidentes en que las mujeres han ganado las elecciones primarias, pero luego se destituye el nombre en la Cámara Electoral Nacional Independiente porque algunos partidos creen que las mujeres no pueden ganar las elecciones generales. Entonces, de ese pequeño grupo que pasó las primarias, varios nombres fueron sacados, ¿no? de la campaña política porque eran considerados que no iban a poder ganar las elecciones. Entonces vemos, y lo que me sorprende aún es cómo el título, ¿no? O el título del artículo te hablaba de que Nigeria es la mayor democracia, ¿no? En África, ¿no? Y pueden existir estas rotaciones dentro de las elecciones. ¿A qué te refieres cuando dices estas rotaciones? Porque hubieron mujeres que fueron elegidas en las primarias, pero luego sus números fueron sustituidos o fueron quitados porque algunos partidarios o algunos partidos consideraban que no iban a poder ganar las elecciones. Mm, am, pero entonces nosotros podemos decir, no sé si realmente se le dio ese chance o esa oportunidad a las mujeres, simplemente para mí me da como un poquito más la impresión de que como que las utilizan simplemente para ganar los votos de las mujeres. Es que en realidad el artículo va enfocado en cierta parte a eso, porque de hecho hay una cierta cantidad de dinero que hay que pagar para poder aplicar a la candidatura, pero las mujeres no pagan. Entonces, como las mujeres no pagan, es prácticamente como un símbolo, ¿no? En representación, porque en la Constitución aparece que debe haber equidad. Entonces, yo permito que la mujer en cierta forma participe, pero sin ninguna verdadera oportunidad de lograr algo. Lo que pasa es que las mujeres a ellas no se les pagaba por el voto, pero como dicen, ahora empiezan como que a ilusionarlas con la idea de poder, de adquirir el poder, pero igual cuando están ligando, cuando tienen que llegar a la última ronda de las elecciones, son dejadas, digamos, ¿no? Porque ellas, cuando hay una mujer que se postula, entonces obtiene el voto de las mujeres, con la esperanza de que va a cambiar algo, ¿no? Claro. Qué bien. Sí, pero ¿sí? Aunque las mujeres no pagan aparentemente para colocarse como candidatas, eso no es todo, ¿no es cierto? Porque como el artículo explica, para llegar a tener chances, tú necesitas muchísimo dinero, porque no solamente es ser colocado ahí como candidato y que voten, ¿no? Es un gran problema la compra de votos, como explica el artículo, y en general, no solo entre los votantes, sino también gente que te apoya, gente de influencia. ¿No? Ese sistema allá es tan Corrupto. corrompido, ¿sí? Corrupto,
que simplemente necesitas mucho poder, tanto financiero como también político. Y uno atrae al otro, ¿no? Si tienes mucho dinero, entonces puedes adquirir poder político Claro, y viceversa. ¿No? Entonces ahí, aunque la mujer tal vez no necesita pagar ese monto para entrar en la carrera, ahí se acaba, ya se muere, digamos, ¿no? Es una mosca muerta porque después, y eso es un problema que también el artículo toca, digamos, indirectamente, no solo a las mujeres, sino también son personas jóvenes. sí, ¿No? Si correcto. tú, De hecho, ¿no? sí, sí. Sí, correcto, va orientado a ese foco, ¿no? De que sencillamente tanto los jóvenes como las mujeres, por no tener el poder adquisitivo necesario para poder presentarse, no optan en esas candidaturas y es meramente quienes tienen la capacidad son los ancianos nada más. Así mismo. De hecho, aquí lo menciona, ¿no? Dice, el dinero que requiere la política nigeriana para ser un obstáculo para las mujeres, la compra de voto es un problema. En las elecciones a gobernador de Ekiti, celebradas recientemente, los agentes del partido habrían ofrecido hasta 10.000 nairas, unos $24 a cada persona como pago por sus votos. Entonces aquí vemos también cómo se maneja a nivel de gobernación. Y luego más adelante dice, ¿no? Un formulario de nominación a la APC cuesta 100 millones de nairas, unos $240.000 para los aspirantes a la presidencia. Entonces, ellos deben encontrar necesario para poder llenar este formulario y poderse inscribir en el partido político como aspirante a la presidencia. En comparación, una candidatura presidencial al Partido Democrático de la oposición es más barata, unas 40 millones de nairas. Las mujeres, en cambio, no pagan por los formularios del APC ni del PDP, pero ninguno de los dos partidos ha nominado nunca a una mujer desde el retorno de la democracia en el 99. Entonces, aunque las mujeres no pagan, en la política ahí podemos ver claramente que se mueve meramente por el dinero. O sea, al no tener los fondos necesarios para poder manejar esa política, no participan, no es algo representativo. Aquí dicen, no, la entrada gratuita son como un regalo del diablo, dijo Ambumalu. Es una de esas cosas que los partidos utilizan para parecer amigables con el género. Esto se debe a que los afiliados no respetan a los competidores que no han pagado la totalidad de las tasas de los formularios de la candidatura. O sea, aunque las mujeres no pagan porque no les exigen que paguen, si no pagas, entonces prácticamente no eres considerado, ¿no? En esta carrera de la candidatura hacia la presidencial o a la gobernación. Aparte de eso, en esta vía, en esa carrera política, aquí más adelante lo menciona, que las mujeres que han entrado en ese mundo han sufrido de acoso y, y es algo que no han podido hacer público. Dice, como política, en el momento en el que vas a denunciar que fui violada o acosada sexualmente, debido a la imagen negativa, queda estigmatizada y eso afecta a tu ambición política. Entonces, la mujer que están en la carrera política, tienen que soportar este tipo de abusos para no crear y no mancillar su imagen política y no quedar estigmatizada y así perder visibilidad, ¿no? En lo político. Entonces vemos que está bien compleja todo lo que es la política de las mujeres en Nigeria. Sexismo mucho. Sí, mucho exagerado, creo yo. Exagerado el sexismo, ¿no? Entonces aquí te muestran que hay cierta
unas diferencias bien marcadas en comparación a otros países, ¿no? Dice, los países con mayor número de mujeres en puestos ministeriales, como Sudáfrica, Ruanda, mm, Namibia y Mozambique, tienen alguna forma de cuota de partidos políticos que garantizan la representación de las mujeres. O sea, prácticamente, por ley, las mujeres tienen cierta cantidad de escaños para ocupar en el Senado. Eh, pero el Senado de Nigeria votó en marzo pasado que rechazaba los cambios para asignar escaños especiales a las mujeres con el fin de aumentar su representación política. Tras las protestas generalizadas de las mujeres, la Cámara Legislativa Inferior de Nigeria votó a favor de la enmienda que crearía escaños adicionales en lugar de reservarlos para las mujeres y todavía tendrían que ser aprobados por el Senado. Entonces, hay países que se han creado o tienen una política más eh, eh, inclusiva para las mujeres en el mundo de la política, dentro del mismo África, pero Nigeria ha tenido mucho rechazo, ¿no? Con estas medidas. En poder asignar escaños especiales para las mujeres, determinan que no. Entonces, al final, por ciertas protestas de las mujeres, la Cámara Legislativa sí lo validó, pero aún están a la espera de que el Senado la apruebe. Entonces, sigue siendo un punto controversial para las mujeres políticas, y es una de las cosas que ellas alegan mucho, ¿no? Dice, somos casi el 50% de la población votante. Constituimos más del 70% de los votantes que hacen cola bajo lluvia, bajo sol, para apoyar a los candidatos. Sin embargo, cuando ellos ganan, pronto nos olvidan y ya es suficiente, dijo la ministra de Asuntos para la Mujer en Nigeria, Pauline Tallen, en una sesión informativa celebrada en mayo. Entonces, vemos meramente que es un sexismo absurdo y yo creo que en cierta forma estos gerontócratas están eh, en miedo, ¿no? O cuidando, ¿no? Todas sus raíces, porque si los números son ciertos, ¿no? Y están ahí validados de que las mujeres son el 50% de la población, el 70% de los votantes que en cierta forma están en condiciones extremas al momento de votar, y también incluimos aparte a los jóvenes, que también son un gran volumen de la población votante. Entonces, si hubiera un candidato para estos grupos, eh, podrían cambiar muchas cosas en Nigeria, ¿no? Entonces ellos en cierta forma están cuidando poder mantener esos estatus y sus carreras políticas por siempre. Y aquí Perpetuarse en el poder. perpetuarse en el poder, exactamente. Tal vez entonces la pregunta que podemos discutir un poco, ¿por qué no cambian? O sea, ¿por qué no hay candidatos jóvenes? Porque el mismo sistema político no lo permite, porque no tienen el poder adquisitivo, no tienen el dinero para poder pagarse su campaña. Ya, Ese es pero uno de digamos, un partido podía formarse, podían financiar una persona, ¿no? Se podía hacer una lo campaña. otro, claro. Hay jóvenes también ricos, si se juntan varios. No sé, ¿qué piensan? ¿Por qué hay razón detrás de eso? ¿No? ¿Por qué no se da esto? No sé si tienen opiniones. Una de las cosas que se me puede ocurrir es que dentro de la misma población existe esa, como lo que mencionaba Solange, ¿no? Que ella lo vivió en Uganda, ¿no? Que a pesar de que hay ciertas situaciones y tú puedes visualizarlas, este, pero te encuentras cohibido porque es lo que siempre has vivido, ¿no?
es tu entorno y por lo menos en Nigeria la política siempre está conducida o fue llevada por ancianos, ¿no? O desde que se implantó la democracia en el 99 o volvió. Entonces, podrán tener esa limitante mental y por eso no dan el paso, porque sí, efectivamente, como mencionaba, si se juntan otro grupo, se juntan jóvenes que pueden tener dinero, podrían ellos hasta crear su propio partido y hacer la pelea, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hacen? Se pienso que Porque ya es una realmente, limitante mental, por así decirlo. para no Yo tengo romper estereotipos. una hipótesis. ¿Ya? ¿Cuál? Lo que pasa es que Nigeria es un país que tiene un ingreso muy alto de petróleo, ya es un país petrolero. De hecho, creo que el 2017 fue el que tuvo más ingresos a nivel de África. Y creo que está en el puesto 12, incluso en el mundo. Entonces, eh, todo este dinero, de hecho, se ha repartido más o menos la gente eh, que gobierna, digamos, estos cargos públicos allá, porque son los mejores pagados incluso, creo que de África también. No hay obras públicas, no ha habido ningún mejoramiento en la educación, eh, no hacen colegios. Ahí creo que la mitad, o un poco menos de la mitad, son analfabetos. Es un país tradicionalista, conservador, patriarcal, justamente lo que decían, ¿no? Que los ancianos son muy respetados y todo eso. Entonces creo que son tantos factores que hacen que esta cultura misma hace que no despierten. Creo que recién lo están tomando personal, como dice esta representante de las mujeres, ¿no? El Ministerio de la Mujer, creo. Pero creo que es así, ¿no? O sea, la tradición misma, ¿no? Pareciera que los ha ahogado a esta situación, ¿no? En este país, y parece que no, o sea, no veo así una salida, porque como estaba mencionando, es un país corrupto, que aunque tú creas leyes, hay mecanismos, o sea, elementos, personas, instituciones, que van a frenar este avance, este progreso. Porque es corrupto, es como acá, sale una ley, pero no la van a respetar, por decirlo así, ¿no? Como pasa acá en Perú también. Bueno, no sé, en varios países también. Sí, Sí, claro. eso realmente me hizo pensar un poco. Yo busqué y encontré otros artículos, otras opiniones, y parece que realmente como tanto Kelvin, tú como Matías han mencionado algunos problemas. Em, un problema son las finanzas. Otro problema es que para que haya un cambio se necesita algo así como una revolución, ¿no? Un movimiento. Porque el sistema establecido funciona, así siempre ha sido, o bueno, hace mucho tiempo y simplemente funciona. Pero para que sea un cambio, hay una revolución, es muy improbable. ¿Por qué? Porque, como dijiste, Kevin, es una democracia, ¿no? Hay elecciones libres. Entonces, ¿por qué rebelarse? O que no hay, digamos, una ofensa tan fuerte para que la gente se rebele, hace una rebelión, para que haya movimiento. Hay intentos, pero quedan como movimientos en las redes sociales y nada más. Entonces, ese sistema como la democracia, ese sistema como da los espacios para mujeres gratis, son en realidad en saludo a este la momento, bandera. sí, suenan bien y a la vez son usados como instrumentos para matar cualquier intento de cambiar todo el sistema. Y el tercer punto es que también los jóvenes, que en realidad son la gran mayoría, ellos no son unidos y son ya desde muy temprano, parece que son embolsados por los grandes partidos. Los partidos hacen, parece, un gran trabajo para tener los jóvenes a su lado y ellos como que deberían liberarse de esto, deberían formar su propio partido y ahí podría salirse de todo, ¿no? Pero eso es la situación de momento. Claro, sí, crearon un sistema de tal forma para poder
mantenerse en el poder, ¿no? Una de las cosas que estaba viendo acá, ¿no? Y es que puede influir también el tema de las mujeres, ¿no? Porque efectivamente sí existen mujeres que están en esta alza política, pero este, la mayoría de las familias priorizan la educación de los hijos varones. Y si no hay recursos suficientes, las niñas quedan sin escolarizar. Dice, la mitad de las mujeres de Nigeria, el 47%, son analfabetas, frente a una cuarta parte de los hombres. Entonces allí vemos también que eso también influye bastante, por lo menos en el tema de las mujeres. Y son analfabetas porque no les conviene educarlas. Correcto, tal cual, tal cual. Y bueno, y si se mantienen de esta forma y los jóvenes que sí son escolarizados, pero de una vez los toman los partidos para adoctrinarlos y que no representen un riesgo a nivel político, entonces, ¿cómo se crea una revolución o algo, ¿no? Para poder salir de esa falsa democracia, por así decirlo. Porque sí, ese parámetro que mencionabas, Marco, es interesante porque sí, en cierta forma existe democracia, se hacen elecciones, entonces eh, te dejan en cierta forma, en el caso de las mujeres, presentar una candidatura, por así decirlo, ¿no? Poderte incluir, llenar el formulario en uno de los partidos, Una pero ilusión, generan una una ilusión, ilusión. generan una ilusión, correcto. Generan una ilusión que en cierta forma parecen pañitos tibios que calman algunas situaciones, pero no es ni un avance. Y crean una falsa ilusión, claro. Porque Creo que ahí eso es, también ellos dicen que no creen que una mujer podría ganar las elecciones. Ajá, Se postula como ahí ya la cultura misma de ellos lo tapa todo, da posibilidad, ¿no? pero como Marco decía, ¿no? Se necesita generar una revolución, un cambio. Pero primero, antes de generar algo así, se necesita gente pues que crea que puede lograrse el cambio, ¿no? Y eso no hay. Las mismas mujeres no tienen a veces esa visión o creen que eso es como que un sueño que es demasiado grande, tal vez. Hay ese sí. impedimento también. Claro, aparte también estoy aquí leyendo y dice que casi un tercio de las mujeres nigerianas ha sufrido violencia física alguna vez en sus vidas a manos de sus maridos. Y si es mujer divorciada o viuda, tiene el doble de probabilidad de sufrir violencia de género. Entonces vemos que en realidad son bien oprimidas. Dice, el 5% de las mujeres que han sido madres han sufrido violencia física durante el embarazo. Entonces, así suena cuesta arriba, ¿no? Hacer levantarse, ¿no? Aunque están como las condiciones propicias, ¿no? Para hacerlo, a veces esa subyugación pareciera que no permite que haya ese levantamiento. Mm. Am, cuando hablamos de las mujeres, tal vez nosotros siempre mm, hablamos de manera muy general, ¿no? O sea, claro, opresión, opresión. Pero también vemos que eso es algo que, digamos, la sociedad o la cultura misma ha perpetuado en la misma mente de las mujeres, ¿no? Hacerles pensar que jamás van a poder ganar, que ni siquiera se presenten. Eso lo que aterra un poco, no sé cómo es su experiencia de ustedes, pero imagínense el control de la mente de esas mujeres, pensar que nunca van a lograr nada, porque Sí, ellos dicen, ¿no? Es del diablo. sí, Eso me parece como que demasiado
para estar bromeando, ¿no? Sí, 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 no, y además de las que inician esta carrera política y quienes están en las luchas, ¿no? De poder hacer candidaturas para gobernaciones o presidenciales, vimos que también son víctimas de acoso y hasta de violaciones. Y deben, si quieren mantener su carrera política, es algo que tampoco pueden denunciar, porque serían como denigradas por, no sé, vemos un machismo eh, claro, ¿no? O sea, la víctima es la que debe avergonzarse por ser víctima. Encima. Sí. Y ahí, Kevin, está también la diferencia, porque ese sistema se llama gerontocracia, ¿no? Ujú. Y en otros países donde tienen presidentes súper viejos, no se llama así. ¿Por qué? Porque no está en manos, no está controlado por los hombres viejos ricos. Mientras que aquí en Nigeria sí está controlado por hombres ancianos y ricos que simplemente no permiten. Creo que había presidente de un poco arriba de 50 años, 59 o 57 en el pasado, pero era Ujú. solamente porque su antecesor, o sea, creo que él no fue votado, ¿no? Era vicepresidente y después cayó como Sí. presidente, algo, una cosa así. Pero normalmente no es así. Y eso también es también importante tomar en cuenta. Aunque me pareció muy interesante que dijiste que tantos países tienen líderes así de muy avanzada edad, ¿no? Sí, 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 obviamente. Yo lo que hice fue dar un alcance de que, aunque no es la política en esos países, igual están siendo gobernados por presidentes de avanzada edad. Sí. ¿Cómo se siente ser gobernado por un presidente de 35 años? Este, pienso que le han hecho mucha guerra. Ajá. Lo que he visto, sí. Sí, sí, sí. Este, pienso que ha sido bastante cuestionado eh, por la situación económica. Llegó el pic del dólar a 1.000 pesos, entonces todo se le ha venido cuesta arriba. Este, vamos a ver cómo sale en el plebiscito de la Constitución, que es ahorita en septiembre. Y, y bueno, eso. Y, Pienso que y no ha podido aplicar muchas cosas todavía. No hemos visto algo que haya influido, porque está como en proceso todavía todo. Sí, y otra Marilyn, cosa que yo he visto también que es más informal, pues, que su manera de gobierno. No como por ejemplo Piñera, eso también le han criticado bastante acá. Como es Sí, más está joven, entonces medio tibio. lleva las cosas como más informales, pues. Tipo montan, o sea, ellos no se presentan tan formales a las entrevistas, están como más relajados, como más frescos. Entonces, como que han criticado bastante eso, ¿no? Porque es otra generación, obviamente. Entonces, las personas están acostumbradas como a la formalidad de Piñera, incluso de la misma Bachelet, con sus trajes o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, incluso la chica o la esposa de él es bastante sencilla, no es así ostentosa ni nada. Así que eso también como que la han criticado porque, bueno, ajá, teníamos como que una primera dama que era como que estaba de punto en blanco y ella como que no se arregla tanto, como que está más sencilla, así también. Claro, y ella llegó y cuando le hicieron el nombramiento de primera dama, ella dijo que no quería ser llamada así porque ya no era primera ni era dama tampoco. Entonces eso causó revuelo. Está rompiendo bastante paradigmas, Sí, ¿no? Acá sí, eh, súper interesante. sí, sí. Se Pero está en ese Chile, proceso hasta ahorita. Andan en ese ¿cómo? proceso. Están en ese proceso ahorita. Sí, pero necesita tiempo también un poco, ¿no? Es muy Sí, rápido, sí, obviamente, ¿no? claro, claro, claro.
ella viene con esa idea de romper los parámetros de lo que es la primera dama, ¿no? Entender realmente qué significa trabajar por tu país y todas esas cosas. Entonces yo pienso ¿Dónde que, es eso? ¿Dónde es eso? ¿perdón? ¿Dónde es eso? En Chile. Chile. Ah, ya, ya, ya. Y va a ser muy interesante. De hecho, Chile está en el foco de la historia, ¿no? Ahora. Sí, sí, Y sí. está lo que están logrando bueno, veremos que lo que logra este presidente y pues depende de lo que pueda conseguir. Ella se enmarca en las páginas doradas de la historia. Claro. Lo que pasa es que aquí hay muchas corrientes y, aparte que la migración que ha venido viene con ciertas crisis. eh, por lo menos los venezolanos con el tema de la nueva constitución, entonces todos hacen una similitud de que si se aprueba la constitución, va a pasar lo mismo que Venezuela. Entonces en el Ya, ambiente se maneja algo similar. Aparte que están todas estas corrientes de derecha que se están viendo arropadas por la izquierda en Sudamérica y andan aterradas y entonces todo lo que publican y lo que dicen, por eso digo, está en un proceso. El gobierno en este momento está en un proceso porque hay tanta información, está ahorita lo de la nueva constitución para ver si se aprueba o no. Entonces, eh, el presidente Boris dijo que de salir rechazo, él iba a buscar los mecanismos para poder ver si puede lanzar de manera personal como un proyecto de ley. Entonces eso también causó agite este, en la prensa y bueno, andan en eso ahorita. Eso ah, andan ahorita. pero te das cuenta, ¿no? Existe un miedo al cambio. Incluso el mismo venezolano que ha pasado por experiencias difíciles, tiene miedo a enfrentar un cambio. Y Sí, sí, obviamente, porque también se ve qué significa el cambio. Significa que va a haber sacrificios que todos tenemos que hacer. Y creo que eso le tiene miedo a la gente. sí. Pienso que es algo que uno a veces tiene el miedo al cambio, ¿no? A veces nos aflige tanto. Y bueno, andamos en esa transición aquí en Chile ahorita. Acá en Perú es raro porque el presidente no prometió nada de lo que prometió el de Chile. Igual dijeron lo mismo, que iba a ser Venezuela, que iba a haber coche de bombas. Sí. Hay mucha Oh, ¿Y desinformación. y en Colombia cómo se lleva? Cómo se ha visto en Colombia? Pero en Colombia también acaba de ganar la izquierda. Mm. Bueno, este presidente es bastante moderado y progresista, ¿ya? El problema aquí de Colombia es de que aquí hubo, bueno, yo no soy un experto de la historia de Colombia, pero en lo que llevo de tiempo, obviamente uno se empapa de todo este tema y lo que ha resultado es de que aquí hubo una cúpula, una élite política ultraconservadora de derecha desde Santander. De hecho, el mismo Santander fue el que mandó a Bolívar a exiliar y el bicho quedó todo, ni siquiera sabía dónde morirse este Bolívar, porque no lo querían ni en Caracas ni aquí en Bogotá. Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Bueno, esta gente gobernó por 200 años la derecha aquí en Colombia. Y 200 años. resultó nada que esta persona llegó, sí, 200 años. Este es la primera vez que gana un presidente de izquierda y es Sí, una persona súper progresista y todo el mundo le tiene miedo porque él ha dicho cosas. De hecho, es en estos días que apenas el Congreso aceptó el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo en favor de apoyar
todo este tema del medio ambiente, en favor de ya. tener una legislación en favor del medio ambiente, ¿ya? Y enseguida los empresarios comenzaron a decir, ay, no, nos quieren expropiar, nos quieren quitar la capacidad de explotar los recursos de este país, que están restringiendo nuestras libertades, ¿ya? Ese tipo de cosas. Y la verdad es que él ni siquiera ha hecho ningún tipo de cambio radical. Lo único que ha hecho es darle a las personas desprotegidas y vulnerables cosas básicas que necesitan, ¿ya? Por ejemplo, hay veces que mucha gente de Venezuela que huye, ¿ya? Porque allá las cosas en Venezuela están muy mal y vienen para acá y ellos creen que aquí es una delicia. Y no, no es para nada una delicia. Aquí la gente pasa hambre, aquí hay gente que pasa hambre, pasa necesidades. Aquí la cantidad de personas indigentes es increíble. En cada lugar a donde tú vas hay muchísimos. Personas desprotegidas, mujeres sin trabajo, gente que gana menos del salario mínimo y cómo hace para sobrevivir, ¿sabes? Entonces, él lo único que hace es estar darle a penitas esperanza de tener algo básico y enseguida comienzan a saltar los empresarios y que, uy, Chávez, y nos quieren expropiar y nos quieren quitar cosas y tal, y no es así. Entonces, nada, y le tienen la guerra montada porque él es un presidente que quiere poner a Colombia como precursor en los temas en favor del medio ambiente y ya los empresarios dicen, miren, es que con este cuento del medio ambiente nos quieren quitar las empresas y nos quieren quitar la libertad, ¿sabes? Es eso, le tienen una guerra, pero la mayoría de la gente pues le apoya. Claro. Sí, bueno, algo similar es lo que se está viviendo acá, no con cambios, lo podemos decir que la similitud de lo que está viviendo allá es la propuesta de una nueva constitución. Entonces eso acá ha causado cualquier pavor y cualquier miedo, que eso es lo que van a utilizar o ocupar acá para poder quebrantar las libertades y empezar a expropiar y traerse el Estado abajo. Son los argumentos de acá. A pesar de que ¿Puedo ha hablar? sido... Sí, sí, sí. Sí, la constitución de aquí en Colombia, es decir, el presidente no ha mencionado de que va a cambiar la constitución, una nueva constitución, no. Es una nueva tributaria, es lo que más o menos él está aquí, porque la tributaria que venía, esa se cayó cuando la pandemia, porque ellos la quisieron pasar en pandemia. Entonces, por eso fue que el pueblo entero más que todo la juventud y las juventudes, sí, y muchos gremios se aliaron y salieron a las calles. Fue cuando hubo esa matanza aquí de jóvenes y todo, y desaparecidos, violaciones, todo eso. Entonces ahí fue cuando cogió fuerza prácticamente el partido de la izquierda de Petro. Nuestro presidente se llama Gustavo Petro Urrego. Entonces, él no ha dicho nada de cambiar la constitución, no, no. Una reforma tributaria sí, cambiar y ya la tiene prácticamente hecha, ya esa es la que se va a salir en este momento. Y como dice César, la persecución que le están haciendo a él es porque él está con la clase menos favorecida, y esa es la que lo estamos apoyando prácticamente. Porque los ricos, no, los ricos están en contra de él todo. Prácticamente para ellos es un baldado de agua fría todo esto. No hayan cómo hacerle la guerra por todos los lados, pero no, a pesar digo, entre otras cosas, el presidente de nosotros es un presidente muy inteligente, bastantísimo inteligente. Nunca lo han podido corchar en preguntas ni en nada, en nada, en nada. Siempre es un presidente que le sale adelante en todo. Entonces, él es bastante inteligente, muy sabio también. Sí, es un ejemplo, ¿no? Donde el país ha podido cambiar, ¿no? Y eso en Nigeria, en teoría, es posible, ¿no? Según
según las leyes, etcétera. Pero en la práctica es básicamente imposible. No, de aquí hasta muchos años no va a haber cambio, básicamente. Sí. Bueno, si no hay otro comentario, creo que podemos llegar hasta acá. No sé, Solán, ¿quiere mencionar algo? No, te iba a preguntar si abordaste un poco, si leíste un poco lo que habla la lectura de la semana en esos artículos, porque hay por lo menos dos lecturas que me interesó bastante. No sé si ustedes han podido hablar sobre una, por ejemplo, cómo es que un youtuber de los chinos am, grababa videos con los niños de África haciéndolos decir que son unos monstruos y les pagaba $medio por Ujú. hacer esto. Y también al final hay un libro de un periodista de New York Times que es escrito por 9 mujeres quienes hablan de la vida sexual de las mujeres, ¿no? Y sería bueno, digamos, entender la historia de estas mujeres porque estas historias realmente narran lo que significa para, por ejemplo, una mujer ser acusada políticamente. em, o sea, ser acosada y denunciar qué significa para estas mujeres políticamente, socialmente, familiarmente, religiosamente, en todo sentido, la vida de ellas queda destruida, digamos, ¿no? Entonces, mi recomendación es que lo puedan leer. Creo que les va a ser de gran bendición entender un poco más esta cultura. Yo leí Eso. un poco, son historias de mujeres de África que cuentan experiencias, ¿no? Son de diferentes nacionalidades. Algunas son, digamos, de orientación sexual lesbiánica, otras que han decidido no tener relaciones, otras que han sufrido violaciones, otras que han decidido no tener relaciones sexuales ya, eh, y son como una liberación sexual, que es creo que lo que dice el título, ¿no? Para ellas y para todas las mujeres también, no solamente de África, sino también del mundo, porque casi todas tienen ese tipo de problemas. Ok. Perfecto. ¿Cerramos entonces? ¿Te parece? Ok. Sí, vamos a orar. ¿Senador Marco puede orar para despedirnos?